Esta es otra reseña sobre adentro de la manósfera. I don't do this bullshit editing that you guys do, because I'm real. No todos los hombres, pero siempre un hombre. ¿Y alguien le está hablando a ese hombre? Who are you talking to? La tarea del editorial sobre adentro de la manósfera quedó de mi lado y yo solo pensaba en una pregunta. ¿Qué tipo de man ve un documental así? Yo tengo respuestas, probablemente ustedes tengan una respuesta muy similar. Seremos pocos los que lo veamos, no necesariamente quienes más lo necesiten o necesitemos, y es poco lo nuevo que encontraremos allí. Adentro de la manósfera no es un mal contenido, pero no marca la diferencia. Le mejoraría cosas como un par de voces desde la academia para dar más peso y contexto a las actuaciones de los entrevistados, pero siento que ese es el menor de los inconvenientes. El gran problema es que el documental no le habla al sujeto problema. Y ese es el pedo que yo considero trastoca a mucho del contenido que se hace sobre el machismo, la manósfera, la misoginia o la violencia de género. Los hombres somos el problema y nadie nos está hablando. No todos los hombres, siempre un hombre y nadie le habla a ese hombre. Hace unos años escuchaba un podcast de Radio Ambulante donde destacan la línea Calma, iniciativa distrital gratuita donde los hombres podemos llamar a un teléfono para tramitar mejor nuestras emociones de la mano de profesionales. Una línea de ayuda para evitar que estallemos. A mí me pareció un totazo, el episodio me pareció muy bueno, la política mucho mejor y los testimonios de los manes que participaron me parecían clave, pero me pareció demoledor uno de los fules de las expertas que criticaban la iniciativa. Ella se llamaba Yamile Roncancio, o se llama Yamile Roncancio, es creadora y directora en su momento de la Fundación Feminicidios en Colombia, y ella dudaba que, por ejemplo, la línea logre prevenir la violencia de género, cuestionando si realmente los hombres con mayor riesgo de agredir la vayan a usar, porque para Roncancio este tipo de recursos deberían priorizarse en protección efectiva para las víctimas. No todos los hombres, siempre un hombre, nadie le habla a ese hombre y alguien cree necesario hablarle a ese hombre. Yo tomo adentro de la manósfera como excusa para proponer un acuerdo sobre lo fundamental. Yamil expresa un argumento muy difícil de negar, pero todas y todos necesitamos estar en la misma página si queremos que esto cambie. Si siempre es un hombre, los hombres tenemos que hacer parte de la solución. Pero ahí nos encontramos con el gran problema de fondo. Si algo dejó claro adentro de la manósfera es que los únicos que saben cómo hablarle a ese hombre son estos prototipos que ni siquiera creen lo que dicen, así que tal vez las preguntas incómodas para resolver al final de la pieza es si creemos necesario hablarle a ese hombre o los que vienen atrás, si creemos que vale la pena intentar hablarle a ese hombre, queremos hablarnos entre hombres y queremos dar esa batalla o los vamos a dar por perdidos. Porque es que al final Turox me parece que está satisfecho con chulear lugares que ya en estos momentos son comunes, y siento que el problema de fondo en ningún momento se ahonda de verdad en el documental. Ahora esto es personal. Esto es personal. Tatiana, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas. Yo soy Diego Fero y tenía muchas ganas de hablar de esta pieza, se lo había comentado a Tatiana desde hacía un tiempo y creo que aguanta hacerlo también desde otra perspectiva. ¿Qué más, Tati? Hola, bien. Gracias por invitarme a hablar de este documental. Yo no sabía que existía hasta que me lo dijiste, pero es porque hace rato no exploro Netflix, así que... Sí, pues sí, a veces también uno como que cree que todo el mundo pues anda en Netflix y no, a veces salen cositas que aguantan mencionar. Y este siento que es uno de esos documentales que pone a la gente a hablar del tema, pero también me parecía que lo hacía como desde desde un punto de vista que no me pareció novedoso. A lo que yo vine fue a esto. De esto va la reseña de hoy. Pero pues, si quiere arrancamos hablando del documental como tal. No sé si su merced por ahí tenga la sinopsis o sabe de qué va, si le quiere contar a la people. Sí, la sinopsis es realmente de 2 frases, literal. Sin restricciones y con un acceso extraordinario, el aclamado documentalista Louis Theroux investiga a una creciente red ultramachista y a sus controvertidos influencers. Sí. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Un documental que se mete con testimonios claves de personajes que son muy reconocidos en la escena social media y que de alguna manera pues integran esto que se le considera
Manosfera. Se estrenó en 2024 en el Reino Unido. El presentador es Louis Theroux. Para quienes no lo conozcan, el hombre trabajó al principio muy de cerca con Michael Moore. Fue producido por la BBC y dura poco más de hora y media, si no estoy mal, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Usted ya conocía al presentador? No, yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea quién era. Luego empecé a mirar un poco y el tipo hace un periodismo gonzo. El periodismo gonzo es como el que el periodista se pone como una parte de la historia y entonces hace cosas dentro para tú verlo en perspectiva. Entonces el tipo tenía como una serie de documentales en la BBC que eran como semanales. Yo pienso como un tipo séptimo día, o sea, debió ser como en ese horario. Y él iba entonces a una clínica de drogadictos y entonces trabajaba con ellos y luego fue a San Quentin, que es esta cárcel de ultra máxima seguridad en California, donde están como los mayores delincuentes gringos y entonces también él se quedó allá como 5 o 6 noches o el tipo se iba, no sé, a quedarse, a seguir a un banquero multimillonario, o sea, es como ese periodismo como en primera persona. Y desde ahí pues también entra a contar la Manósfera. Yo creo que en principio lo primero que pensé con el documental es nadie podía hacerlo si no hubiese sido él, es decir, una mujer no podría entrevistar a estos tipos. Y creo que ahí hay una, digamos como que desde ahí se entiende una mirada y además es un señor grande, ¿no? O sea, Luis Theroux tiene que unos 56 yendo para 60 ya. Sí. Y es una mirada pues adulta a la situación, adulta en términos de una persona muy mayor, hablando con pelados que tienen 20, 22 años o tal vez el más grande que era un empresario, pues ya hablaremos después de eso. Sí, sí, ahí hay varios que entran dentro de los influencers clave que aparecen en la película. Está Harrison Sullivan, que es TikToki, casi que es con el que más pasa tiempo el protagonista. Marion Gaines, es Nico, Justin Wallers, Ed Matthews. Algunos yo creo que tal vez ustedes han podido verlo en clips de redes sociales porque hay muchos que son realmente reconocidos, sobre todo dentro de también el movimiento MAGA, y yo creo que por eso también es que algunos los he identificado desde allí. Mira tú, yo no conocía a ninguno. Sí, a mí el chico que vive en Miami, no el empresario, sino el que se presenta con la novia y después la saca y sí, como que la saca. A él lo he visto en varios contenidos que denuncian algunos progresistas en Estados Unidos, o que lo denuncian a él puntualmente, como también muy de esa onda de Charlie Kirk, por ahí está el hombre. To be or not to be. Las preguntas. Pues yo no sé qué primera impresión de golpe le dejó el documental, como para ya entrar directamente a las preguntas, Tatiana, porque yo tengo como o sea, tengo como muchos reparos también sobre la pieza, ¿sí? Ok, no, de entrada pues lo que me pareció, sí, yo no quedé con algo que yo no supiera, es decir, como que si bien no conocía a esta gente, pues no quedé con algo así como, oh, wow, esto no me lo esperaba. Obviamente tiene un nivel de acceso importante, entonces también es importante eso. Hay dos cosas que me quedaron como muy claras por lo que mostraba y no sé si esa fue la intención de lo que nos proponía el documentalista o no, pero una era la cantidad de plata que se mueve y qué tan legal es esa plata, es decir, como un pelado, creo que era de bueno, lo que sea, el británico, para ponerlo de aquí en adelante le vamos a decir el británico. El influencer británico es un man que tiene 22 años y ya tiene una casa gigante en Marsella, tiene unos carros Harrison Sullivan se llama él. Él tiene unos carros carísimos, o sea, tiene como una vida de ultralujo que, digamos, se toma generaciones tenerla o hasta
no sé, hace unos 15 años tal vez ese nivel de dinero simplemente lo tenía o las estrellas de cine o los deportistas pues ultra famosos. Sí. Eso me llamó mucho la atención, como digamos el nivel de dinero que se mueven en esas esferas cuando la logras, y la otra pues claramente el modelo de negocio. El modelo de negocio y a quiénes les está llegando, porque creo que por ahí puede estar la clave de por qué es un movimiento tan lucrativo para unos pocos, parece una pirámide. Sí, a mí me quedaba la inquietud inicial de cuál era de pronto la respuesta que tanto el presentador como el documentalista, porque la dirección es de Adrián Choa, que es otro chico mucho más joven, pero quien lo presenta es Luis Tirox, un poco como su sello, que era lo que su merced comentaba al principio. Pero la primera inquietud que me quedaba era cuál era la pregunta que él quería resolver dentro del documental, o que querían ellos resolver dentro del documental. Yo no sé si para usted fue clara y si siente que al final cumplieron con ese objetivo. Interesante pregunta. Yo creo que la pregunta que intentaron resolver era justamente qué era estar ahí, ¿sí? ¿Quiénes manejaban eso? Y sí, cómo era estar en las entrañas de un círculo que parece muy cerrado, o al menos que un círculo que busca el ostracismo de cierta gente. Yo creo que en parte lo pudieron haber resuelto, y en la búsqueda de esa respuesta creo que quedan unos cabos sueltos de cosas que me hubiese gustado explorar un poco más. Sí. Sí, sí, es que al final yo no sé si la pregunta que ellos se planteaban era estar en la élite de la manósfera, qué implica estar allí y cuál es la verdad detrás de esto. Eh, Yo no sé si, yo no sé si lo responden o no, no sé si de pronto es que yo esa respuesta no la necesitaba, porque mi sensación al final voy a ligarlo con la siguiente pregunta, Tatiana, es que a mí lo que yo vi era algo que yo ya sabía. Era algo Sí, que para mí no fue nuevo. sí, Y yo no sé si dentro de el inconveniente que yo siento para el contenido es que a mí no me sorprendió nada. Y no sé si sí. para usted tuvo la misma sensación o Hay pensó lo mismo. una nota de la BBC que de hecho estaba leyendo para preparar este episodio, en donde se hacía la misma pregunta. ¿El documental de la manósfera de Netflix está contando algo nuevo o le hizo cambiar la opinión a alguien? Y hablaban con una serie de 5 chicos que vieron el documental y que eran el público objetivo pues de la manósfera, de los influencers. Y uno de Ujú. los pelados me quedó que dijo algo clave, y es que el documental le hizo pensar pues que los influencers eran malas personas por todo lo que decían, y que para ganar plata decían esas cosas. Y Ujú. otro de los pelados decía que caían en esas redes, pues que las voces de quienes caían en esas redes debían ser escuchadas para ver qué es lo que los llevaba a creer eso. Yo creo que en el documental hay un atisbo de eso que me pareció lo más interesante, y era en un momento del documental, ellos están creo que en Miami, la Ajá. capital de este movimiento, sobre todo Este pues prototipo, sí, sí, de sobre todo hombre. por el Ah, arquetipo maga, ¿no? Entonces la ah. mujer ultra procesada, el tipo también y todo eso, también seguramente otras ciudades del mundo, pero digamos Miami es un epicentro de esa opulencia que quieren vender. Y entonces uno de ellos, que era como un empresario, que era un tipo que era socio de Andrew Tate, Sí. para quienes no conocen, Andrew Tate es como el líder mundial de la manósfera, y el tipo se encuentra con 2 muchachos que lo siguen y son súper fanáticos del man, los invita a un té, bueno, hablan, bla, 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 todo esto es grabado, y después el documentalista, pues Luis Turó, se va a hablar con esos chicos, y ahí nos damos cuenta que los chicos, marica, son homeless, o sea, viven en un Sí. carro, weón, y Viven básicamente de dicen él, ilusiones, ¿no? De un tema muy aspiracional que exacto, y es como, no, pues si yo cambio mi, mi mentalidad, ajá, entonces voy a empezar a traer la riqueza. Entonces por eso me tuve que ir de la casa, pero también por eso me tengo que poner así remanga. Eh, y porque hay ahí un eso me prototipo de hizo, man también físicamente y ahí que me hizo pensar mucho de, uff, marica,
que, o sea, así no funciona. Es decir, o sea, como lograr el éxito monetario, si eso es lo que buscas, no es, eso no es lo que, así no se logra, es decir, me da Claro, mucha risa eso pero yo porque yo creo que decía como esto va a otros niveles, digamos, esa ventanita me hizo ir a pensar, digamos, como el problema, pues digamos, leyendo esta nota y viendo el documental, yo decía como, pucha, o sea, nos está mostrando como una cantidad de preguntas que no sé si el documental quería resolver, yo creo que no, porque era como un atisbo de cosas que sí es verdad que no hemos visto. Es decir, yo, por ejemplo, este británico TikToker Harrison, bla, 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 este man, pues muy seguramente quienes lo siguen no sabían que lo estaba filmando todo el tiempo, muy seguramente no sabían pues que la mamá no estaba de acuerdo con lo que él decía, pero también digo, ¿quién financia a estos manes, por ejemplo? ¿Cuál es el modelo de negocio? Es un modelo de negocio en donde tú estás realmente capturando el interés de gente para que entreguen para que entreguen lo poquito que tienen para unas cosas que claramente son una estafa. sí. Y cuál es el vacío que intentan llegar. Y en ese vacío pues está pues todo el lío de la misoginia, del machismo, de la degradación de las mujeres a través de la... Es un círculo vicioso muy difícil de penetrar. Entonces, yo solamente creo que por esa conversación, pues el documental es relevante y sobre todo que lo pongan en una plataforma como Netflix, que no es menor. O sea, una cosa sería diferente si lo pusieran en Movie, ¿sabes? Ujú. Pero yo sí creo que desde ahí hay cosas para rescatar, pero claramente se queda corto en cosas que me parece importante, como que hace rato nos quedamos sobre la superficie de señalar a estos pelados, como los TikTokers, y también incluso Sí. señalar a los chicos que le creen, pero cuáles son las estructuras económicas que se están beneficiando de esto. Y ahí el documental lo mostraba, entonces como casas de apuestas, criptomonedas, OnlyFans, Mm. la misma monetización de las redes sociales, o sea, hay unas Pues hay un empresas sistema hay un que de sistema alguna que se manera también está beneficia de, alimentando eso. Sí. exacto, y se beneficia, y ahí no, nadie ha puesto la llaga ahí. Y eso me parece preocupante, pues que tal vez el documental también hace eso, como dar vueltas sin llegar a un punto. Sí, sí, de pronto era la intención que tenían ellos. Yo me estaba leyendo, también vi el artículo por ahí de la BBC, pero me quedé en una reseña que hizo el Boston Globe, Ujú. el Luco Linga, que es uno de los periodistas que de alguna manera como que también ha hecho seguimiento a este tema. Se puso a ver el documental con su hijo de 21 años, ¿sí? Que puede Oh, ser de pronto como el parte público. de target que buscan estos chicos para pescar, que es un poco la sensación que me queda. Y decían ellos, él le preguntaba mucho a su hijo que cómo veía el documental, que cómo lo sentía, etc, etc. Y al final el hijo lo que le decía es que se quedaba corto porque aquí termina siendo, es como una especie de vistazo a un freak show que no entiende de fondo por qué para muchos jóvenes esto resulta atractivo, ¿sí? Ujú, Que me ujú. parece que es lo clave de esos dos testimonios que ellos encuentran en Miami con los seguidores de uno de los influenciadores que hace parte como de esta manósfera, ¿no? Sí, Y creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Esa pérdida de identidad que yo creo que de alguna manera casi que es como una enfermedad para los hombres en este momento y que en medio de otras reseñas, de otros textos que aparecían de la película, pues salían a relucir. Este mismo chico, el hijo de de quien del hace esta reseña crítico. para el Boston Globe, lo decía. A mí mi preocupación es que yo siento que al final se está creando es una brecha entre géneros en donde las mujeres están pensando con unas prioridades, ¿sí? O con unas metas o sobre algunos problemas puntuales, voy a decir cualquier cosa, el tema de la legalización del aborto en muchos de estos países, las oportunidades que puedan llegar a tener para estudiar, el tema de los ambientes tóxicos de trabajo, estudiantiles, laborales, mientras que para los manes ahí es una crisis de identidad y de no saber para dónde van, que creo que es lo que
lo que menos o sea, se toca y no se toca dentro del documental. Y creo que es en gran medida lo que menos se está tocando dentro del contenido que se está haciendo para esto, que era un poco como mi sensación dentro del editorial. Nadie está hablando de este tema. Y Sí. las críticas pues Esto vienen Chile a está hacer lo buscando es mismo, una ¿no? respuesta. Y ¿Cómo? las críticas al documental siguen siendo las mismas, como de no, miren esta gente que habla de mm, Pues, de habla contra las mujeres, que el no sé qué, ta, ta, espectáculo ta. de ellos, ¿no? Es decir, Mm. yo ya lo sé. A ver, he sido mujer 40 años, weón, yo ya sé Ajá. eso. Creo que todas las mujeres saben eso. Desde hace tal vez una década los hombres están tratando de entender eso y lo que tú dices, no son todos los hombres, pero siempre son hombres. O sea, es decir, vamos y damos vueltas sobre lo mismo y no llegamos al punto. Yo creo que hay Ujú. varios puntos. Hay un momento del documental donde tocan algo, digamos, como esa parte de la ausencia de una familia completa o de modelos familiares, es decir, el empresario de Estados Unidos tenía una familia rota, Ajá. el pelado británico también venía de una familia sin papá, y no estamos diciendo que es que todas las familias tengan que ser papá y mamá, porque esa obviamente no es la realidad en muchísimos casos, pero sí como que había algo cuando estaban creciendo que les hizo falta y que Una llegaron a ausencia esto. masculina, ¿no? Era, Porque era era reiterativo en varios casos de ellos, ¿no? y era profundamente, a mí me pareció muy estremecedor, por ejemplo, que es hacia el final del documental, que pasan los primeros videos del pelado británico y era un niño que estaba básicamente probando más melos, o sea, era Sí. catar más melos. Entonces, ¿cómo pasas de eso a decir todas esas cosas que dices, a ponerte a hacer pruebas virales, a resaltar el machismo, la misoginia, la xenofobia? Es decir, hay un montón de cosas que hay un gap de tiempo en donde esos pelados se perdieron. Hay otro que es como que en un momento fue musulmán y luego se volvió conspiranoico, hablando Sí, ese es del uno de los que había satanismo y no sé sido qué. vetado de, ¿cómo es que se llama él? Espere que yo lo tengo por acá. Él se llama, es Nico, si no estoy mal, Ajá, que él se convirtió a la religión musulmán al y Islam. al Islam, sí, perdón. Y en medio de eso, pues seguía como que dando toda su lora y lo Sí, terminaron sacando de varias redes sociales. y que hubo un punto en donde el mismo Turo le dice como, no, huevón, espérese un segundito, o sea, porque en ningún momento a ninguno le hace, es decir, hace preguntas como de, ¿tú crees que esto está bien? O sea, como que él le repite lo que les dice y esa es una forma de él de entrevistar, como si uno de ellos dice, hey, pues yo creo que todas las viejas son unas perras que se meten a OnlyFans, y el tipo llega y dice, ¿realmente crees que todas las mujeres que se meten a OnlyFans son unas perras? O sea, ¿no crees que hay Mm. también un problema económico, bla, bla, bla? Como que lo confronta con sus propias palabras, pero con este chico, al final es como, no, o sea, a ver, deja de creer, o sea, esto es teoría de conspiración 101, deja de creer estas huevonadas. Y creo que ya sí hay una raya en donde dice, no, esto es ridículo, o sea, yo ni siquiera puedo llegar a comprender tu lógica. Mm. No, yo quedé sorprendido en parte, sobre todo en parte de que ellos no se creyeran su propio mensaje, ¿no? Que también era un poco como lo que me parecía ridículo de que calara, ¿no? Que ellos dicen, "Pero si yo no necesariamente creo esto, lo que pasa es que esto me funciona dentro del sistema económico en el que yo estoy, que es de atención. Y entre más lo voy a repetir, pues más plata voy a ganar, entonces lo voy a seguir haciendo. Sí, sí, a ver, una amiga que también se lo vio, me contó lo mismo, o sea, como que me dijo cómo me quedó eso sonando. Yo no estoy tan segura de haber creído que ellos no creyeran todo lo que decían. O sea, claramente, claramente hay una hipocresía de, por ejemplo, el británico diciendo como no, me parece terrible que las mujeres se metan a OnlyFans, pero al mismo tiempo tiene una empresa que es manager de muchas peladas que están en esa plataforma. O el otro chico, el que me dices que es como un streamer famoso en Miami, que tenía una Manuel Gates. novia, él, y que le dice, y que él al final dice como yo no estaba preparado para darle lo que ella necesitaba. Dale, ok, eso es una frase de un tipo maduro, serio, que se da cuenta del fracaso de su relación y de por qué no funcionaba. Pero yo decía, si realmente no creyeras esas cosas,
no, o sea, harías algo con la plataforma que tienes. No sé, tal vez sea muy moral, pero yo no me comí tanto ese cuento, la verdad. Sobre todo porque habían otros, el otro tipo, el empresario, repetía una cosa que el resto decía, y era como eso de la monogamia de una sola vía. Era como, yo tengo el derecho de meterme con quien quiera, pero mi mujer está en la casa, y en efecto lo aplicaba, y la vieja se comía también el cuento. Entonces, como que no sé, no sé, siento, claramente es una fachada, pero también siento que juegan siempre ese papel, obviamente para un lucro económico, pero no sé. Yo creo que ese es el fondo para mí. Para mí el fondo es que ellos no necesariamente se creen ese rollo, pero ellos saben que es más importante la plata, la apariencia y la imagen que ellos están proyectando, a si ellos fueran más auténticos de cara a una cámara, ¿sí? De acuerdo. Usted mencionaba el tema de Harrison Sullivan con el tema de las OnlyFans. Él, dentro de los mismos principios que él manejaba de su vida, le parecía lo peor, le parecía, o sea, yo creo que podría decir que para él era hasta un tema sucio, ¿sí? Sí. O sea, hay como una falsa moral ahí de fondo, pero mientras me dé plata me importa un culo. De acuerdo, y ahí es donde yo digo, pues, o sea, como que me ponían, o sea, como que cuando el man, hay una parte del documental donde Turo, de hecho, se mete como a una de esas plataformas que estos manes decían, y entonces él decía, marica, no, o sea, metí 500 libras, que 500 libras es un salario mínimo en Colombia, o un poquito más, metí 500 libras y las perdí todas, o sea, eso no es, entonces... ¿Quiénes están detrás de eso? A ese mismo man lo estaba patrocinando Rainbet, que es una plataforma de apuestas. Si tú te pones a ver todas las cuentas o la gran mayoría de cuentas en Twitter ahorita verificadas de gente que habla de fútbol, está patrocinada por una casa de apuestas. O sea, como que hay un sistema económico ahí que no estamos, o sea, que sabemos que existe y todo y lo damos como por sentado, y nos quedamos como otra vez, dando vueltas sobre los mismos círculos de la misma gente que habla las mismas cosas, pero no vemos ni para arriba ni para abajo los daños que está generando ese sistema. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Creo que el documental no iba a buscarme las respuestas de quiénes estaban detrás de eso, cómo se lucraban. Pero sí tenía una intención un poco de saber cómo se financian estos tipos, ¿no? Cómo se mantienen a flote económicamente, cómo todo eso que ostentan es mantenible o es rentable. Creo que en parte algo de eso sí se... Sí, medio me lo exploran, me lo aterrizan un poquito, me hubiera gustado explorarlo más, pero creo que también que ese documental no estaba para eso. Hay una cosa de la que dices que me parece importante señalar, y es como hasta dónde pueden llegar para seguir teniendo plata. Es decir, o sea, hay un discurso misógino que están mostrando, hay discursos misóginos que están yendo más allá. Este no es el único documental o el único contenido que Diego y yo hemos consumido sobre la manósfera, o sea, hay otros. Me recuerdo un episodio de un podcast del The Guardian, que es el diario británico, y era que están viendo los pelados hoy en día en sus redes, y cogen a un chico y una chica de 13 años, y ambos están viendo cosas tipo mensajes misóginos de los hombres tienen que buscar la pureza en las mujeres, entre más pura la mujer mejor. O sea, estaban buscando niñas vírgenes. Y eso me pone a pensar como hasta qué tan dispuesto estás para conseguir plata, que estás promoviendo delitos. Sí, y que a mí me parece que eso al final termina cruzado con muchas cosas, ¿no? Es curioso porque se mezcla un poco con el tema político que estamos viendo en la actualidad, en donde pareciera que muchos países y muchos gobiernos quisieran como meter un estado religioso en medio de lo que están promulgando. A mí me parecía muy curioso verlo desde los gringos, como todo el tema de valores y el tema religioso, pues siempre como que ha circulado mucho el tema político, pero nunca se lo habían metido tan de frente a la gente como si lo ha hecho en estos momentos el movimiento conservador, los cristianos. Ronald Reagan, la esposa de Ronald Reagan promovió la quema de discos de Iron Maiden y de Metallica, o sea... Pero es un tema recurrente que va y vuelve, ¿sí? Que
porque al final, un poco la crítica de los gringos con el modelo también comunista es como esa ausencia de religiosidad dentro de este tipo de gobiernos. Claro, y Y es como porque que ellos viene juegan del mucho con esa... Pentecostés, sí, digamos, Sí, como esta tradición pentecostal, pero ajá. desde la creación, desde la fundación de Estados Unidos. O sea, yo no creo que sea nuevo, yo creo que es más evidente porque estamos muy expuestas a eso, pero cuando tú le metes el interés económico de que si tú con estos discursos puedes ganar mucha más plata, ahí, y Ah, eso sí no existía en décadas anteriores, y eso sí es lo más peligroso. Al final de cuentas es la falla del bueno, y te sistema venden un capitalista. curso, ¿no? Que era al final lo que le vendían a El estos chinos curso, un curso para saber cómo puedo ser un mejor hombre o cómo puedo ser el hombre que debo ser. que es básicamente cómo puedo ser millonario, Ajá, pues que es sí. como, y dime, o sea, ¿de dónde sacaban la plata para todos esos lugares? O sea, incluso en un momento duró como que lo dicen voz en off, no entiendo mucho si se lo preguntó al empresario gringo, le dice Ujú, una casa de estas, el man decía una casa de estas no cuesta lo que él dice que gana. O sea, era ujú. una casa en downtown Miami, en el centro de Miami, enfrente de las costas, o sea, esos apartamentos cuestan miles de millones de pesos, pues, Sí. millones de dólares. Entonces, esas semillas de dónde, quiénes se están beneficiando con eso, este man, mejor dicho, lo voy a decir así, lavado de plata. Pero, No me queda otra, es lavado de plata, están lavando plata con esos pelados. Supuestamente no tengo pero ninguna prueba, pero parce, yo veía eso y era como, sí, yo creo que sí. Es decir, algo de eso seguramente hay, pero me quedaba la sensación, era un poco de cómo en qué paquete te lo están vendiendo, ¿no? ujú, Porque es un paquete lleno de unos supuestos valores que se perdieron y que tenemos ujú, que recuperar unas posiciones a las que debemos volver como existían, no sé, en los Estados Unidos de los 50, el sí, sí, hombre sí, proveedor, la mujer que se sí. queda en la casa, pero además de eso, con una proyección que tiene una, que tiene una forma de verse físicamente para los hombres, grandes, musculosos, que de otra forma no vas a ser igual de hombre a como lo deberías ser, como deberías trabajarlo, eh, y siempre ostentosos, siempre oponentes, o sea, siempre mostrando como esa cara del capitalismo más cruda y dura que hemos visto, ¿no? Sí, La una casa cultura. grande, los carros, el poder, los yates, poder estar con mujeres que mientras no sea mi esposa, pues me importa un carajo Ujú. cuáles son los valores o bajo qué piso se paran ellas. Sí, porque no Eh, te aplica, esas cosas no te aplican a ti. sí, Es curioso. sí, de todas esas cosas, Tatiana, nosotros hemos comentado algunas que nos parecían como medio charras o que ya habíamos visto. ¿Qué fue lo más obvio que usted vio en todo el documental? O Lo de lo que le contó y por qué. más, lo más obvio. Eh, creo que lo más obvio que vi fue la escena en la que estaba el streamer gringo de Miami Ajá. insultando a las viejas que había sentado en su mesa. Sí, como Sí, insultándole los valores y diciéndole, pero tú así, ¿cómo vas a conseguir un tipo? Bla, bla, bla. Eh, Creo que eso me pareció obvio en términos de, este es el típico, estas son las típicas cosas que ellos hacen. sí. Y Turo tratando como de, hey, no, pero no es así, o tú estás haciendo esto, aquí llego confrontándolos. Eso me pareció un poco obvio en términos de esto, yo ya lo he visto. De todas maneras, me parecía importante que quedara, porque estas cosas las piensan muchas personas. Mm, Solo que hasta ahora es que las están viendo millones de personas. Pero eso que ujú. dice ese man de por tu físico, por tu raza, por lo que haces, por lo que no estudias, por lo que estudias, por lo que hagas, todo dirigido al cuerpo y la esencia de la mujer, lo han pensado, se ha pensado muchas veces. O sea, Mm. por eso digo que no me, pues me parece muy obvio. Pero también creo que es relevante que se vea.
No sé a quién está dirigido el documental, yo creo que puede estar dirigido justamente porque es Netflix y todo esto como a un público familiar. Sí, yo sí creo que, Y también, porque si hay si que para llamar alguien la resulta atención. bueno es para, me parece, los papás como para darse un poco más de herramientas, pero Y que sí creo que se necesitan. Es decir, yo creo que varias veces y documentales de esto sobre, digamos, como la influencia de Internet en la gente, los hemos visto más o menos desde hace unos 10 años, con los niños influencers, con los chicos que salen en YouTube, con estos streamers, bla, 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 que no sé qué. Y todo nace de lo mismo. O sea, como mis papás no estaban, me crió Internet. ajá, El mismo Adolescence, que lo reseñábamos hace un año largo. Era lo mismo, era un sí. pelado que estaba todo el día metido en internet y creían que estaban haciendo las tareas. Y yo digo, no, marica, tu hijo no está haciendo solamente las tareas. Mm, sí, Entonces, ¿qué mensaje está calando? es una carga muy, muy berraca. O sea, sí es muy tenaz, pero porque digo que no es de todo, o sea, de todo el tiempo, es decir, como que esto no es nuevo, porque, ay, justo ayer me empecé a leer este libro, que es el libro de Giselle Pelicot. Pucha. Y ya voy como por la mitad. Igual es Ujú. bastante fácil de leer. Pero lo que la vieja cuenta que es la historia de un matrimonio con sus altas y sus bajas, con infidelidades, con cosas así, pues sí muestra una cosa de unos historiales de violencia que vienen por generaciones. Y estamos hablando de una señora que tiene 70 años. Y Ajá. entonces sus abuelos, sus papás y los papás de su perpetrador y el abuelo de su exmarido que, recordemos, la violó e hizo que 50 o más tipos la violaran cuando ella estaba inconsciente, drogada por él, pues era un historial de violencia. Entonces, si tú vienes de un historial familiar de violencia, es muy difícil que el resultado sea diferente. Entonces, la respuesta no está en internet. Sí, sí, lo que pasa es que de fondo yo sí creo que como que hay muchos inconvenientes que al parecer pareciera que es que no queremos tratarlos, ¿no? Mm, Ni los hombres, o en algunos casos a mí sí me queda como sensación que la batalla se da por perdida, entonces se cree que ningún tipo de mensaje va a calar, pero pues tampoco si no lo intentamos es difícil, ¿no? Y al final, que me parece que es el mensaje más, es decir, la tristeza mayor que le queda a uno con el documental, yo no creo que sea como existen este tipo de hombres, ¿no? Sino quiénes están llegando a ese contenido, porque al final estos marica, manes de 20 o 30 y pico de años, ¿sí que ni siquiera viste? saben si se van a creer la basura que ellos dicen, el problema no es ese, el problema es que llegan un poco de peladitos y se les acercan para tomarse una Marica, foto eso fue lo y los más ven como desgarrador. referentes. Eso fue lo más Entonces, desgarrador del documental, es ver la cantidad de niños que se les acercaban para tomar fotos. O y, sea, es y impresionante. Eso me pareció muy peligroso. Muy eso es miedoso peligroso. en parte porque además ese es el mensaje que ellos están recibiendo. Entonces, Claro. ¿cuál es la contraparte? ¿Qué se está haciendo? ¿O por qué cómo se les está haciendo entender a estos pelados que si en algo nos podemos poner de acuerdo de pronto en una gran mayoría es que estos chinos no pueden ser los referentes de estos Total. pelados que están creciendo? Y que yo creo Eh, que ahí sí hay una cosa que cala en las sociedades, pero no solamente dejárselo como a las familias, que son una gran responsabilidad, pero también dónde están, por ejemplo, y que lo decía el artículo de la BBC, y es como uno de los pelados decía, men, ¿dónde están los centros de artes? ¿Dónde ajá. están los centros comunitarios para que los pelados vayan y jueguen un deporte así no sean buenos? O sea, esto no es máquinas de producción de atletas ni de artistas, pero ¿dónde están como los lugares de comunidad en nuestros propios barrios y esto para que los chinos en vez de pasar el El día freaking metidos fin en de un celular. semana metidos en un celular, pues al menos estén mamados corriendo detrás de una pelota? O sea, yo sí creo que esas cosas como mínimas que el Estado puede o debería proporcionar para una calidad de vida mejor para la gente no están existiendo. O sea, antes tú tenías un parque, antes tú Sí, pedías que puedan salir y pero yo lugares de creo, encuentro que sean gratuitos, porque ahora pero, todo el encuentro cuesta plata ajá. y nos quitan esos espacios. Entonces, o sea, como que yo entiendo que es una magnitud enorme, pero sí ese punto que lo dijera un man, que es el target de los pelados, Ajá. que dice, Pues, hey, o ¿cuáles son las sea, opciones que usted me está póngame, dando diferentes a sí, esto? Es que exacto, ¿cuál es un la poco opción como que el diferente que yo mensaje me siente también, a ver internet?
que es relativamente barato y sí está en todos lados. Y es un poco lo que yo le comentaba en el editorial, porque es que al final es como si se estuviera dando por sentado que esto ya es una batalla perdida y no hay ninguna opción más para poderle dar a estos pelados, que por eso también en parte lo atravesaba con el tema político, porque yo creo que sí es muy diciente que el gobierno del país más poderoso del mundo pues esté un poco profesando que este es el deber ser tanto de los manes como de nuestro consumo, como de las opciones que puedan o podamos llegar a tener. Es que ahí hay un mensaje también muy Claro, fuerte. es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Entonces, claramente, si hay un gobierno que promueve esos mismos valores, pues no va a hacer nada para que la gente pueda pensar más allá de eso. Es Yo lo no mismo sé que si la crítica a la televisión de que era una caja idiota. Y entonces que, pues ahí está, o sea, Internet está haciendo absolutamente lo mismo. Si un gobierno está detrás de todas esas, y no solamente uno, es decir, como que lo que está haciendo Estados Unidos no es que no lo veamos acá, no es que no lo veamos en no, Europa, o sea, de mira acuerdo. Hungría, mira el Reino Unido, mira Argentina, mira El Salvador, mira Pues Colombia. es un problema Pues, mundial que, es un problema de hecho, global. de Y acuerdo, aquí no que estamos diciendo que tenemos que suspender internet ni nada de eso, o sea, no, nada de eso, nada de todo lo censura ni nada de eso. contrario. Pero sí hay una falta de herramientas que no están teniendo los pelados y yo sí siento que al final pues no estamos escuchando qué es lo que quieren ellos, ¿sí? O sea, cuáles son las falencias que tú haces, que tú tienes para empezar a identificar ese tipo de comportamientos y de gente y de valores que te parece que pueden funcionar. Y yo creo que ahí sí no tenemos ninguna respuesta. Nadie ha ido a preguntarle a un pelado de 13 años qué quiere. Sí, creo que en parte ese es el gran inconveniente, ¿no? Mm. ¿Cuáles son las opciones que se les están presentando a ellos distintas a tener como referentes estos personajes? Ese va a ser mi referente, eso es lo que yo debería hacer. Ah, bueno, entonces me voy a poner a alzar pesas y a comprarles estos cursos a estos manes y tratar a las viejas como si valieran tres cosas y Total. nada más. Además, sí, Eh, porque ya no hay referentes así, tal vez no haya tantos referentes de sí, gente así, no sé. usted mencionaba algo cuando hablaba del tema de Pelicot. Yo lo iba a meter en mi editorial y lo saqué. Pero sí creo que al final la solución, si va a pasar por nosotros, implica que todas esas cosas tenemos que entenderlas como algo sistemático y que hay que romper. Ujú. Porque no es de gratis que después de que salió el caso de Pélico, después aparecieron dos, tres, cuatro, uno en España, otro en Suecia, un man en Estados Unidos haciendo las mismas cosas, y que eso pues también habla bueno, y además de los chats que aparecieron de un poco de manes que estaban compartiendo contenido de sus parejas en En donde hacían Portugal, lo mismo, sí. las Sí. drogaban y abusaban Así, de ellos. esto no es que eso es algo que creo que habíamos hablado en algún episodio anterior hace unos años y era como, esto no es de monstruos, o sea, el monstruo no No, es, sí, no es Majin Buu, no es Cell, no es Freezer que aparecen y se van y no sé qué, no, no, esos pero sí. comportamientos no son, o sea, cuando tú los calificas de monstruosos, claro, o sea, no hay más adjetivos, pero no es que haya sido una persona que se volvió mala de repente. Mm. Estos son comportamientos reiterados de un grupo de gente que esperemos que no sea la mayoría, no creo que sea la mayoría, pero que sí hacen mucho daño y que si no se ponen en un contexto de verdad, de aquí hay una falla social, ni la hijueputa para que esto pasara, pues Ajá. vamos a seguir viéndolas. Y yo creo que esto viene aplicado también en la manósfera, es decir, esto es evidentemente el síntoma de una enfermedad muchísimo más grande. Sí, que creo que en parte por eso es que uno termina atándolo con todo, porque Ujú. se terminan viendo espejos en muchas partes de esto y creo que es lo más preocupante. Le Total. dejo una última inquietud, Tatiana, ya para cerrar. ¿Hubo algo que el documental le contó que usted no sabía? Tal vez, vuelvo y reitero, pues lo que más me sorprendió a mí, que yo realmente no veía digamos, como la magnitud de eso, como lo de los dos pelados, pues que no tenían casa y que seguían como creyendo estas cosas, como un poquito Ajá. oculto, y lo de que, por ejemplo, pues nunca me pregunté la familia de estos streamers qué.
pues como que nunca se me ocurrió pensar en que tuvieran una humanidad. Entonces, como que sí, pues como me parecía sorprendente eso de pues era gente sin una familia presente y pues la mamá del pelado diciendo como yo no creo nada de lo que él dice, pero aún así lo defiendo, es decir, aún así es Ajá, mi hijo. sí. Eso me Sí, porque parece además lo defendió en cámara lo cuando defendí el en otro cámara. mal le estaba atacando. Exacto, Sí, exacto, que creo que de todas maneras pues es algo que pues es un poquito hipócrita, que la señora pues verá cómo hace su vida y cómo crió a su hijo. sí. Pero sí es como, pues bueno, no me lo ven a insultar, o sea, yo sé que lo está haciendo mal, pero ¿quién es usted para insultarlo? Mientras tenga platica y me mantenga bien, Puede ser pues eso, sí, puede ser es eso que que también es muy complicado. sí, es difícil. Igual el Yo, pelado ya está detenido. sí, eso dice al final, ¿no? Sí, Eso lo dice al final del detuvieron porque documental. el huevón de hecho estaba huyendo del Reino Unido y por eso vivía en España, porque Ajá, se había estrellado en un carro y bueno, huyó y no sé qué. Entonces, pues bueno, en medio de sí. todo, en medio de todo hay algo de justicia poética ahí. Vino. Un datico de cóctel. Bueno, Inside the Manosphere está disponible en Netflix. Si ustedes la tienen, el documental ya está arriba allí. Em, de pronto, como datos curiosos, no sé si usted tenga algún datico de cóctel. Yo le Sí, cuento un par. sí, Hágale, yo voy Tatiana. viendo como la historia de Louis Theroux y todo lo que había hecho. Resulta que tenía un documental, este que les digo de cada 8 días en la BBC. Y él como en 2009 hizo uno con un man que luego se volvió muy famoso en Netflix, que era el Tiger King. No sé si recuerdas ese personaje. Sí, ¿cómo no? Pues el tipo lo entrevistó en 2009 y el documental de Ah, Netflix terminó saliendo como 11, 12 años después. para Entonces, pandemia. entonces, pues al menos visión tiene el tipo para hacer sus documentales de encontrarse gente muy rara. Sí, sí, es verdad. De pronto otro de los daticos de cóctel que aguantan es que el hombre es formado o es de la escuela de Michael Moore. Si no saben quién es él, pueden consultar un documental, tal vez el más famoso que él tiene, que se llama Fahrenheit 9/11, pero es un Bowling for documentalista Columbine americano que ha también. hecho trabajos muy fuertes relacionados con el porte de armas en Estados Unidos, entre esos Bowling for Columbia que lo mencionaba Tatiana, que es un gran documental también muy recomendado. Y que de pronto como para entender el mood bajo el cual él trabaja, en este caso hablo de Tirox, sus piezas, a mí me parece que en medio de todo sí lograba algo bacano entre las entrevistas y era que las hacía muy suaves, haciendo preguntas Sí, fuertes. sí, Eh, hay un tono muy británico, hermano. muy británico, sí. Un tono, y por eso decía al principio como una vieja no lo haría, no podría hacerlo, es decir, no le darían las entrevistas, seguro que no, o las entrevistas Sí, serían muy violentas, y creo que eso pues también reflejaría otras cosas de estos tipos. Entonces creo que él ya de entrada tenía un acceso privilegiado a esas vidas. Es un hombre blanco británico, tal vez mm, si fuera latino, tal vez si fuera africano, no europeo, el resultado hubiese sido otro. sí, es verdad. Miedo. ¿Miedo de qué? El veredicto. De nuevo, pues bueno, yo no sé si en su veredicto lo recomendaría o no, o No, cuál es su veredicto, yo Tatiana. sí creo que o sea, si la gente lo quiere ver más, yo creo que por un contenido educativo, creo que, por ejemplo, yo trabajo con mucha gente que nació este siglo, algunos ya lo vieron, no les cambió nada porque pues claramente ya sabían muchas cosas, entonces pues bueno, pero sí creo que la gente que quiere entender este fenómeno, sobre todo la gente que tiene familia y tiene chinos que consumen este tipo Sí, de cosas, sí tienen que verlo. Así como también tienen que ver adolescencia, sí. si no la han visto. Sí, yo creo que termina siendo un contenido ilustrativo para quienes Sí. desconocen completamente este tipo de escenarios o de, si se quieren, movimientos como los de la manosfera. Creo que para el público objetivo que consume este tipo de contenido de la manosfera no les va a decir nada distinto. Y de pronto también importante entender cómo lo están recibiendo ellos, y me refiero a los chicos en la actualidad, a este tipo de personajes, ¿no? Porque también hay algunos que dicen que no necesariamente están de acuerdo con todo lo que se dice, pero hay algo en la forma como ellos están diciendo las cosas que termina llegándoles más que otro tipo de contenidos. Aguanta,
yo creo que no es para todo el mundo, es muy informativo, creo que se queda corto en algunas cositas, pero en general pues cumple con el cometido de sí ahondar en algunas cositas que de pronto uno no conocía, ¿no? Sí. Pues bueno, Tatiana, no siendo más, esta fue nuestra reseña sobre Adentro de la Manósfera, Inside the Manosphere. Es un documental que encuentran en Netflix, ya está disponible allí, y pues tenemos un par pendientes ahí entre el tintero, Tatiana, de nuestras próximas reseñas que ya les estaremos contando más adelante. Exacto. O sea, no las voy a decir porque va y se vuelve, va y no salimos con eso, pero para eso. Sí. Hoy salimos Tatiana con otra cosa, entonces. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Yo soy Diego Fer y nos vemos en 8 días con otra reseña en Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Chao pues. Chao. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas, es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y o @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y por supuesto en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.